En este tercer y último vídeo dedicado al primer programa de presentación, a Pitágoras, que puede encontrar en el fichero fuente Pitágoras CPP, trataremos de la segunda y la tercera parte del programa. Hemos visto ya en qué consistía la declaración de datos, hemos hablado de las instrucciones de entrada y salida y terminamos en el segundo vídeo con la lectura de los datos, que en este caso eran las longitudes de los catetos del triángulo rectángulo. En la segunda parte del programa vamos a realizar los cálculos oportunos para calcular la longitud de la hipotenusa y en la tercera parte mostraremos los resultados calculados. Bien, en la parte de cálculos es muy sencilla porque simplemente hay que calcular, hay que implementar la fórmula del cálculo de la hipotenusa, bien conocida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, pues en ese caso debemos trasladar esa expresión matemática a una expresión escrita en un lenguaje de programación. Veremos que la traducción normalmente suele ser bastante sencilla, aunque por supuesto hay que adaptar los operadores utilizados en la expresión matemática a los operadores que puedan ser interpretados por un compilador. Básicamente no podemos utilizar símbolos matemáticos, por ejemplo, caracteres griegos o el símbolo utilizado por la raíz cuadrada, debemos trasladarlo a una notación en forma de texto para que pueda ser compilado o interpretado, pero veremos que es relativamente sencillo y fácil de entender. Bien, en primer lugar nos fijamos en la instrucción que tenemos delante, que es una instrucción llamada de asignación, instrucción importante en programación. El símbolo que se utiliza es el símbolo de la igualdad. Y en este caso hay que tener mucho cuidado porque los programadores noveles suelen equivocarse mucho en este punto. El símbolo igual se utiliza para la asignación, no para la igualdad. La igualdad veremos que tiene un símbolo diferente. Así pues, este símbolo se utiliza cuando queremos hacer una asignación. Una instrucción de asignación tiene dos partes, tiene una parte separadas por el símbolo de la igualdad, la parte izquierda y la parte derecha, conocidas también como LValue y RValue. Bien, la instrucción de asignación modifica el valor del dato que aparece a la izquierda, en este caso ip, el LValue, sustituyendo su valor por el valor resultante de calcular la expresión que aparece a su derecha. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar el valor de un dato por otro valor que pasa a calcularse antes de hacer la modificación. Veamos cómo se realiza. Bien, la parte izquierda recordamos que se conoce como el LValue y debe ser el nombre de un dato que además puede modificarse. Adelantamos que solamente pueden utilizarse variables y de ahí el nombre variable porque puede cambiarse su valor para utilizarse en la parte izquierda de una asignación, mientras que en la parte derecha se empleará una expresión que, como vamos a ver, será una combinación de operadores y operandos que se evalúa, o sea, se calcula cuál es su valor. Al final obtenemos un valor. El valor obtenido no tiene por qué ser solamente numérico, lo veremos más adelante, pero en este caso va a ser un valor numérico porque los datos que intervienen son datos numéricos y el resultado esperado es un resultado numérico. Bien, en cualquier caso, una expresión es una combinación de operadores y operandos. La expresión se evalúa de acuerdo a los valores que tienen los operandos, que en este caso son los datos, aplicando las operaciones que indican los operadores. En este caso, los operadores son la multiplicación, la suma y el cálculo de la raíz cuadrada. Lo veremos dentro de un momento. Y finalmente se obtiene un resultado, y ese resultado es el que se asigna, o sea, a el dato. Quiere decir que el dato cambiará su valor por el valor calculado. Entonces, los operadores son el operador asterisco,
que es el que se utiliza para realizar la multiplicación, el operador más, que es el operador que se utiliza para realizar la suma, y el operador SQRT, que es el que se utiliza para calcular la raíz cuadrada. El operador asterisco y el operador más son similares en el sentido de que son operadores binarios infijos. Significa binario porque requieren dos operandos. Por ejemplo, para multiplicar necesito un dato y otro dato, ¿vale? El operador por multiplicará lado 1 por lado 2 y por otro lado multiplicará lado 2 por lado 2. He dicho lado 1 por lado 2, no, lado 1 por lado 1 y por otro lado multiplicará lado 2 por lado 2. El operador más es un operador también binario, o sea, necesita dos operandos y en este caso sumará el resultado de esta operación, lado 1 por lado 1, con el resultado de lado 2 por lado 2. Bien, en este punto hay que decir que, igual que ocurre con las expresiones matemáticas, hay una precedencia, o sea, los operadores están ordenados en cuanto a la posición o el orden en el que se van a ejecutar, en el que se van a evaluar cuando se encuentran escritos en una expresión sin un separador explícito como son los paréntesis. Por ejemplo, aquí, ¿qué se realiza primero? Lado 1 por lado 1 y luego se suma a lado 2 por lado 2. Adelantamos que así es. O se multiplica lado 1 por lado 1 y el resultado se le suma lado 2 y a ese resultado se multiplica por lado 2. O sea, se evalúa tal como aparece de izquierda a derecha. No. Hay precedencia entre los operadores, de manera que, igual que ocurre en matemáticas, los operadores de multiplicación y división se evalúan antes que el operador de suma. Por lo tanto, se evalúa primero esta parte, después se evalúa la otra multiplicación y finalmente se suman los resultados de esas expresiones. Evidentemente, se podría haber puesto un paréntesis de forma explícita separando los dos sumandos y no habría ningún problema. Bien. Observe que también aparece SQRT y SQRT es la manera en la que se escribe que debe realizarse una raíz, debe calcularse una raíz cuadrada. No puede utilizarse el símbolo de la raíz cuadrada, por lo tanto en programación se escribe, en este caso, la función que se utiliza, se llama SQRT, viene de square root, y entre paréntesis se indica cuál es el valor del cual se tiene que extraer la raíz cuadrada. Por tanto, en este caso el paréntesis sí es obligatorio porque es una imposición de la sintaxis del lenguaje. En definitiva, repito, se multiplica lado 1 por lado 1, lado 2 por lado 2, luego se suman esos dos valores y al resultado se le calcula la raíz cuadrada. Y una vez tenemos ese valor se asigna a la variable i y se hace en este orden. Para el cálculo, evidentemente, se utilizan los valores de los datos. En nuestro ejemplo, la expresión SQRT lado 1 por lado 1 más lado 2 por lado 2 consistiría en evaluar, aquí lo tenemos, los valores numéricos, 24 por 24, el resultado se le sumaría a el resultado de multiplicar 10 por 10. En definitiva, una vez que hemos calculado la expresión que aparece dentro del paréntesis, tendríamos 516.16, se calcularía su raíz cuadrada y este sería el resultado. Bien, pues este valor, 22.7192, es el que finalmente se asigna a la variable ip. Recuerde que ip fue declarada, pero no tenía ningún valor. El usuario no introdujo ningún valor. Por lo tanto, tenía un valor indeterminado. Una vez que finaliza la instrucción de asignación, el valor de la expresión sustituye al antiguo valor que tuviera ip. Por lo tanto, en este caso, ip pasa a valer 22.7192. Y con eso hemos conseguido modificar el valor de un dato. En este caso, el dato era un dato indeterminado, pero la instrucción de asignación puede modificar el valor de cualquier variable, de cualquier dato variable. Bien, pues una vez que tenemos el dato calculado, simplemente ya debemos mostrar el resultado. La tercera parte del programa, salida o presentación de resultados, consistirá en mostrar el valor calculado. Recuerde que nuestro programa tenía tres partes: entrada de datos, con lo cual el usuario suministraba los datos de los catetos, la longitud de los catetos; cálculos, el programa calculaba la longitud de la hipotenusa; y salida,
o presentación de resultados, el programa muestra la longitud de la hipotenusa. Bien, pues para presentar el resultado, nuestro programa observe que ejecuta esta instrucción en la cual estamos enviando al dispositivo de salida END-L. ¿Qué es END-L? END-L no es un literal de caracteres. Quiero decir, no vamos a mostrar las letras E, N, D, L en la consola. Para hacer eso necesitaríamos que END-L estuviera entre comillas dobles. No, aquí lo que estamos haciendo es enviar a el dispositivo de salida un salto de línea, end line. Con eso lo que conseguimos simplemente es hacer mostrar una línea en blanco antes del siguiente mensaje. Bien, en este caso, una vez que hemos mostrado esa línea en blanco, nos encontramos de nuevo con esta instrucción de salida, a la cual estamos enviando, como estamos viendo, varios elementos. En este caso son 4 elementos. Estamos enviando un literal de cadena de caracteres, la hipotenusa vale, aquí lo tenemos entre comillas, esto se mostrará tal cual está, y a continuación, como vemos, IP en L y en L. IP es el nombre de un dato y después vienen 2 saltos de línea. Observe que todos los elementos que enviamos a cout están separados por el carácter o por la pareja de caracteres de inserción en el flujo de salida. Básicamente nos dice que se envíen al dispositivo cout en primer lugar este elemento, después este y después este de aquí. Bien, en este caso, vamos a verlo por orden. La primera parte envía al dispositivo de salida el literal, aquí lo vemos en la consola. A continuación se envía el nombre de un dato, en este caso, más que se envía el nombre de un dato, se indica el nombre de un dato y eso lo que el efecto que produce es que el valor de IP se envía al dispositivo de salida. Aquí lo vemos. Justo después del espacio en blanco que sigue a la E aparece el valor de IP. Aquí lo tenemos, el espacio en blanco y a continuación el valor de IP. Y a continuación 2 saltos de línea. El primer salto de línea hace que el cursor pase a la siguiente línea. Por lo tanto, si enviáramos algo a la consola, el mensaje aparecería justo en este punto. Pero lo que hacemos ahora es mandar otro salto de línea que provoca que se cree una nueva línea en blanco. Eso, el efecto que tiene simplemente es separar la línea de presentación del mensaje que nos sale, en este caso por el entorno de programación utilizado. Bien, pues ya puede ver cuál es el efecto de nuestro programa. Vamos a ver qué significa cómo se debe interpretar esta última parte. Bien, observe que tenemos una orden que se llama return. Esta es una instrucción de finalización. Simplemente decimos que el programa debe terminar ya su ejecución, return es terminar, devolver, mejor dicho, y que devuelva un valor. En este caso devuelve el valor 0. Significa que debe devolver el control al proceso que ejecutó el programa, devolviendo un 0 que indica que el programa se ejecutó correctamente. Por lo tanto, cuando un programa termina con un return 0, el sistema operativo interpreta que el programa se ejecutó correctamente. Aquí lo tenemos. Lo podemos ver que en nuestro compilador, o sea, en nuestro entorno de programación, en este caso el dev C++, termina su ejecución diciéndonos que el programa ha devuelto un valor 0, o sea, sin ningún tipo de problema. Y nos aconseja, nos dice que pulsamos una tecla para continuar con nuestra tarea de programación. Bien, por lo tanto, podemos resumir en esta presentación, en esta página, lo que hemos visto en nuestro programa. La estructura básica de los programas más simples en C++ es la siguiente. Los corchetes indican que las secciones son optativas. En primer lugar, aparece una serie de comentarios de cabecera donde describimos qué es lo que hace el programa, quién es el autor, como puede ver es optativo. Luego aparece una serie de líneas include para poder utilizar los recursos de entrada y salida básicamente, la instrucción using namespace std y necesariamente viene la función main que incluye las instrucciones del programa, que normalmente empiezan con el bloque de declaración de datos, las órdenes del programa separadas por el punto y coma y una instrucción return 0, que como puede ver también resulta opcional.